Talavera de la Reina cuenta con uno de los conjuntos históricos monumentales más importantes de nuestro país. Las antiguas murallas de Talavera, nuestro Puente Viejo, Santa Catalina, las Torres Albarranas o la Colegial son solo algunos de los ejemplos más destacados. Hoy vamos a conocer El Salvador de los Caballeros, una iglesia construida entre los siglos XII al XVIII, donde se dan cita el gótico, el mudéjar, el plateresco y el barroco. Y lo vamos a hacer de la mano del profesor e historiador Ángel Ballesteros. Estamos en el pórtico del Salvador. El Salvador es una de esas iglesias muy curiosas, puesto que en ella se mezcla lo mozárabe, lo árabe y lo cristiano. El pórtico es de estilo plateresco, un gótico tardío, podríamos decir, pero que tiene una importancia, que es donde se celebraban los juicios de los castellanos viejos. Por eso tiene un pretil donde se sentaba la gente y aquí se cumplía la ley. Y los mozárabes lo hacían eso mismo, pero en el pórtico de la Colegial. Si nos fijamos, tiene un gótico por la nervatura de la parte superior, y la portada tiene un gótico plateresco que llamamos, es decir, cuando pasa del gótico pasa a lo que podríamos ser más el Renacimiento. Y sobre todo, si nos fijamos en las columnas laterales, pues vemos que son como un candelabro. Esa decoración se repite mucho en Talavera y le da una uniformidad. Luego es curioso, como es la iglesia del Salvador, pues arriba, en la hornacina, ahí colocan una figura del Salvador. Es por tanto El Salvador de los Caballeros una iglesia creada tras la Reconquista para dar acogida a los nuevos pobladores, castellanos y francos, que se suman a la población preexistente de musulmanes, judíos y mozárabes. Otra sorpresa de este edificio es su ábside, que durante mucho tiempo estuvo cubierto por una casa particular. Entonces, primera sorpresa, este ábside lobulado estilo toledano, donde vemos como hay unas franjas, sobre esas franjas salen unos arcos lobulados y se cierra con un arco de medio punto, pero que se van entretejiendo. Realmente tiene un movimiento y una belleza que es sorprendente y es una de las características. Por dentro nos vamos a encontrar con más sorpresas, pero por fuera tenemos el pórtico que hemos visto y este ábside de estilo toledano por el ladrillo y por el juego. El ábside del Salvador de los Caballeros es una auténtica joya del arte mudéjar. Su factura es muy parecida al de la iglesia del antiguo hospital de la Orden de Santiago o Santiaguito, como se le conoce popularmente en la ciudad. Recorrer El Salvador
es como ver un álbum de fotos antiguas. Y dentro de todos los restos que han quedado o que han aparecido, nos encontramos con algunos de cerámica. En el friso del zócalo, o el zócalo, es de tipo árabe, de tipo mudéjar, y después nos encontramos los 4 evangelistas, que estos ya son de 1570, que es cuando se hace la cerámica de la ermita, la cerámica del siglo XVI, con sus intentos de perfección, con sus repeticiones de estampas, porque hay que tener en cuenta que los ceramistas no eran creadores, eran copistas, y según lo que la estampa que tuvieran, ellos así hacían sus mosaicos. Pues bien, pero sin embargo es una muestra de la cerámica del siglo XVI talaverana. El interior es de una sola nave de 5 tramos con arco triunfal plateresco. En el lado sur se abren la sacristía y 2 capillas de estilo gótico mudéjar tardío, donde destaca la Capilla de las Nieves. Esta capilla primera es la que era donde estaba la pila bautismal y tiene, lógicamente, se ha descubierto la pintura que tiene la nervatura y el escudo nobiliario que tiene dentro. Y en la parte exterior, estos arcos apuntados de medio punto con sus pinturas que nos hablan de, lógicamente, por la hechura nos iríamos al siglo XVI más bien, y con una variante del gótico, un gótico sencillo y de transición. Otra capilla es la de las Nieves, la Virgen de las Nieves, que es curiosa, aunque ha subido muchas transformaciones. Hay que tener en cuenta que aquí era de Jiménez de la Llave, la familia, y entonces se ve que aprovechaba lo que encontraba. Entonces, de las lápidas de enterramiento, que ya estaban como fuera de uso, digamos, las ha usado para hacer el pie de altar y luego ha creado un altar negro, por decirlo de alguna manera, donde ha colocado unos trabajos, o se ve un trabajo que junta, es reutilización con novedad, muy bien hermanado. De hecho, entras y crees que todo es de la misma época. Luego vemos que existe la pintura en la nervatura de la bóveda, que aparece otro escudo nobiliario, incluso en los finales de los laterales también, y realmente era una capilla que por lo menos en la historia se citaba mucho. O sea, los talaveranos tenían mucha devoción a la Virgen que aquí estaba. Hemos hablado de las sorpresas que tiene esta iglesia, pero la mayor, la más importante, es el ábside, lo que era donde estaba el altar mayor y donde estaba la primera parte, digamos, de esta iglesia. Y entonces aquí es como si estuviéramos leyendo un puzzle, porque nos encontramos con, primero, los arcos lobulados, los arcos que hemos visto por fuera, cómo se repiten por dentro. Nos encontramos aquí que apareció un pantocrator, que es una cosa rara avis, que podríamos decir, pero nos hemos encontrado esta lo cual da una aportación, un interés, una importancia a este hecho. Durante las obras de restauración, aparecieron en el interior del ábside los restos de pintura de un sorprendente pantocrátor, un Cristo en majestad custodiado por los 4 evangelistas, que aporta un valor añadido al conjunto de las artes figurativas del templo.
El artesonado nos llama la atención y sobre todo porque según le vamos estudiando, según vamos recorriendo sus vigas, sus maderas, sus entrecruzados, es idéntica a el artesonado de la basílica, del crecimiento que hace la basílica en su segunda etapa, 1570 exactamente, por decir la fecha, pues vemos que es el mismo dibujo, el mismo trabajo y aún más los mismos artífices. Y entonces tiene esta amplitud que tiene la nave y este artesonado tan detallado, tan importante, es una copia exacta del que se hicieron los mismos artífices en la ermita del Prado. Otro aspecto a destacar del Salvador son los numerosos restos de sus pinturas murales. Además del mencionado Pantocrátor, hay zoomorfos, versículos, apostolado, evangelistas, geométricos o heráldicos. Las más antiguas datan de los siglos XIII y XIV, hasta repolicromados del siglo XX. La subida a la torre nos descubre esos entresijos del crecimiento de la historia. Hay una parte medieval, la parte inferior, y luego después ya empieza a elevarse y a convertirse en el siglo XVI en ladrillo cuadriculado y luego rematando en el siglo XVIII con ese juego de torretas, de punzas, de lo que es el remate. Tengan en cuenta que la campana era durante mucho tiempo era, digamos, el telégrafo, el móvil que recibían tanto si había habido un fallecimiento como si era de gloria o si era de boda. Entonces la campana tenía un mensaje, un rito, un lenguaje, podemos decir. Y aquí se ve cómo el Salvador que hemos visto del siglo XIII, cómo se va transformando a este Salvador en su torre del siglo XVIII. Damos las gracias al profesor Ángel Ballesteros por sus valiosas aportaciones en el estudio de la Iglesia del Salvador de los Caballeros, así como al conjunto de la historia de nuestra ciudad. La Iglesia del Salvador de los Caballeros, declarada Bien de Interés Cultural en el año 1990 con la categoría de monumento y recuperada felizmente en el año 2014, se ha convertido hoy día en un importante punto de encuentro y cultura para toda la sociedad talaverana.